Bien, hermanos, pues hoy seguimos la serie de la primera carta a Timoteo. Estamos en el capítulo 1. Hoy vamos a ver acerca de... La semana pasada vimos 2 versículos que fue prácticamente el saludo de Pablo a Timoteo y le encargó algunas cosas ya de entrada a este pastor joven. Era un pastor joven de aproximadamente unos 35 años cuando él tomó el pastorado de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso es una iglesia que prevaleció durante un muy buen tiempo, ¿sí? En donde Pablo estuvo ministrándolos durante mucho tiempo, pero precisamente deja a Timoteo encargado de esta iglesia, pero la iglesia ya tenía algunos años funcionando. Al ya tener algunos años funcionando, por ahí ya habían salido algunos ancianos que se le llaman en las iglesias. Estos ancianos son pastores, estos ancianos son gente que guía al pueblo, son gente que lleva el liderazgo en una iglesia. Pero, ahí viene el pero, muchos de ellos eran falsos maestros. O sea, enseñaban falsas doctrinas. Y entonces imagínense la responsabilidad y el paquete que le deja Pablo a Timoteo. Porque definitivamente al ser una mala doctrina, una mala enseñanza, le encarga solemnemente que empiece él a confrontarlos contra esas malas doctrinas y que empiece la labor de un pastor con buena y sana doctrina. Entonces, mis hermanos, nosotros sabemos que cuando vamos hacia esas situaciones, dice que cuando Pablo habla de la segunda venida del Señor y el hombre de pecado, ahí con eso vamos a hacer el preámbulo para que ustedes vean acerca de qué pasa con el misterio de la iniquidad, para que podamos entrar de lleno en este preámbulo y ya posteriormente hoy vamos a ver Primera de Timoteo 1 del versículo 3 al versículo 11. No sé si ya está en la pantalla la imagen, ¿sí? Como ustedes pueden darse cuenta, está ahí el prototipo de un falso maestro que está guiando a personas que están cegadas con una venda en los ojos, ¿verdad? Esa es la portada. Bueno, pues entonces vamos a orar para que Dios bendiga esta palabra y posteriormente ya pasamos a los versículos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta preciosa mañana. Y aunque es calurosa, Padre, sentimos la calidez de tu presencia. Para nosotros es lo más importante, Señor, que tu presencia, tu gracia, tu misericordia esté con nosotros en este día, Señor, en este culto que es para ti. Tratamos de hacerlo lo más solemnemente posible, Señor, porque tú te mereces lo mejor. Te pedimos perdón, Señor, por los pecados que hemos cometido a través de esta semana, Señor. Te hemos ofendido, Padre, con nuestra imperfección que aún todavía tenemos, pero hemos confesado nuestras faltas y tú has sido fiel y justo para perdonarnos. Estamos delante de ti después de la comunión, Señor, porque queremos subir y hemos subido al trono de la gracia para que tú nos limpies, Padre, y para expresarte nuestro perdón y nuestro arrepentimiento, Señor. Y estamos delante de ti en este momento, Señor, para que tú nos ministres a través de tu verdad. Toda la palabra de la Biblia está revelada, Señor, y yo te ruego que a tu siervo, que en este momento soy yo, Padre, para predicar la palabra, le des el denuedo y la valentía para proclamarla, Señor. Y a mis hermanos que están en este momento escuchando, también ábreles su entendimiento para que a través del Espíritu Santo esta palabra pueda penetrar en sus corazones y su vida cambie, Señor. Y que poco a poco, Padre, vayan creciendo conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor. La honra y la gloria siempre serán para ti, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Bien, mis hermanos, pues ahora sí, vámonos a la palabra, abran su palabra, aprendan su palabra. Yo sé que muchos de ustedes la traen en su teléfono,
Pero ya saben la recomendación que hace siempre nuestro hermano Raimundo y Pepe, que son los que presiden y su servidor. No chateen, enfóquense a la palabra. Probablemente algunos de ustedes también puedan ver algo con respecto a los discernimientos que se están dando y que hoy pueden checar en internet, pero evítense, hermanos, irse a otro lado que no sea la palabra. Si tienen alguna llamada que contestar, por eso se les pide que pongan su teléfono en modo de vibración, para que si tienen que contestar una llamada puedan salir con toda confianza y regresar, para que no estén sonando los teléfonos a la hora de la palabra. Sí, mis hermanos, muchas gracias. Ok, bueno, entonces vámonos a la palabra. Estamos en el capítulo 1 y vamos a ver del versículo 3 al versículo 11, dijimos. Y cito: tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera, pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Reconozcamos esto, que la ley no ha sido instruida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres o a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito que me ha sido encomendado. Ahora vamos a desempacar esto, hermanos, porque realmente es muy importante esta carta pastoral, como dijimos hace 8 días. Esta es una de las primeras cartas pastorales que Pablo extiende a toda la iglesia. Son instrucciones para todos los que hoy estamos dentro de una iglesia cristiana. Aquí se enfatiza mucho a los pastores, a los líderes, pero también a las ovejas, ¿sí? Para que de esa manera en conjunto nosotros podamos ver exactamente si estamos dentro de una iglesia llevando la sana doctrina. Nosotros sabemos, hermanos, que con la imperfección que tenemos, aún tenemos muchos errores, aún cometemos pecados en contra de nuestro Dios, pero son pecados ya no practicados, sino son pecados involuntarios que surgen por la imperfección que tenemos, porque lo que el Señor condena es la práctica del pecado. Una vez que Él nos salva, una vez que Él nos hace nacer de nuevo y que posteriormente, instantes después, nos pone el arrepentimiento y la fe, nosotros ya no vamos a perder la salvación y nos va a cuidar hasta que nosotros vayamos a su presencia. ¿Sí vamos a tener que crecer en ese proceso de vida? Sí. Ese proceso de vida se llama santidad. ¿Sí? Santidad progresiva. Y en esa santidad progresiva vamos a tener que ir luchando continuamente. ¿Qué tan continuamente tú crees, hermano, que tenemos que estar luchando para ir alcanzando la santidad progresiva? Diario, todos los días de nuestra vida vamos a tener luchas. Algunos hermanos con algunos pecados y otros con otros. ¿Sí se entiende? En algunos de nosotros el Señor ha hecho la misericordia tan grande de quitarnos de tajo y de raíz algunos. Así es el Señor. Pero con otros tenemos que irnos contentando pacientemente con ir adelantando, irlo minimizando, irlo apachurrando, para que cada día, a través de la santidad progresiva, nosotros nos parezcamos más a Cristo nuestro Señor.
Esa es la idea del Evangelio, porque si no, ese es el propósito que nosotros buscamos a través de la salvación, que hemos venido aquí a una iglesia y que Dios nos las ha otorgado por gracia, hermanos, a través de la fe, a través de la confianza en Él. Entonces, si venimos con otro propósito, no va a servir, no va a haber un cambio, no va a haber una trascendencia, no va a haber un nuevo nacimiento. Y así vengamos todos los días a la iglesia de toda nuestra vida, al término de nuestra vida iremos al infierno. Por eso es bien importante que nosotros comprendamos y sepamos esto, que a una iglesia se viene a buscar la salvación. Y de hecho no es que se venga a buscar, tal vez me expresé mal, a la iglesia vienes por el llamado que te hace Dios. Es un llamado que te hace, tú vienes, Él te salva y te entrega todo el paquete completo de la salvación. Ahora lo que tenemos que hacer es empezar a dar testimonio de que realmente somos salvos y regocijarnos con la palabra, porque como tenemos el pecado residual, pues tenemos que recibir instrucciones, porque como cualquier cosa, si nos alejamos, si nos desviamos, si nos enfriamos, ¿qué va a suceder? ¿Qué pasa con un atleta que deja de entrenar? Pierde, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa con alguien que se deja de ejercitar? Se empieza a engordar, empieza a haber problemas de salud, empieza a haber enfermedades. Así sucede en el espíritu. Una persona que se aleja de la fuente de donde nace precisamente toda esta situación divina de la salvación y de la santificación, empieza a morir otra vez lentamente. Este lugar que ha puesto Dios para nosotros es una embajada del reino, nada más ni nada menos. Es una embajada en donde nosotros prácticamente cuando estamos aquí estamos representando al Dios Todopoderoso. Pero Él dice que hay charlatanes dentro de las iglesias, falsos maestros, falsas doctrinas. Por eso, como preámbulo, yo quiero empezar diciéndoles que cuando Pablo habla de una segunda venida del Señor y el hombre de pecado, que es el anticristo, señala una advertencia para aquellos tiempos futuros, hace un señalamiento para los tiempos futuros, ¿sí? Pero ya se encuentra aquí y ahora esa actividad que Pablo le llama el misterio de la iniquidad. Ese misterio de la iniquidad es con el que vamos a abrir el preámbulo, porque es el que precisamente al estar activo ya aquí y ahora, es por esa razón que existen las falsas doctrinas, los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos profetas, los falsos predicadores, en fin, empieza a haber una falsedad dentro de la iglesia, dentro de esa iglesia que tiene que ser pura y sin mancha, ¿sí? No perfecta, pero sí una iglesia que Él cataloga como pura y sin mancha. Entonces vamos a observar que yo les voy a pedir el favor que nos vayamos a Segunda de Tesalonicenses, en la carta de Segunda de Tesalonicenses, para que veamos el preámbulo de lo que está diciendo Pablo en esta carta. En el versículo 6, vamos a empezar en el 6. Cuando Pablo está hablando de la segunda venida de Cristo, ustedes saben de la segunda venida de Cristo, ¿verdad, hermanos? Que un día Cristo va a regresar. Aún no ha regresado. Del día y la hora no sabemos, nadie sabe. Mas sin embargo, algunas sectas heréticas se han atrevido a decir fechas, día y hora, ¿no? El año. Esto es realmente una herejía. Pero estas son sectas, hermano. Son gente que está fuera de la iglesia cristiana. Y esas no las estamos tocando ahorita. Si tú quieres conocer sectas heréticas, vente los miércoles o conéctate, ¿no? Conéctate por medio de YouTube y ahí pasamos en vivo el culto. Los miércoles a las 6:30 de la tarde empezamos con las alabanzas. No vas a escuchar las alabanzas porque nos prohíben los derechos de autor de los que tocan las alabanzas y a las 7 empieza el culto. ¿Ok? Pero no vamos a hablar de las sectas heréticas ahorita,
Vamos a hablar de la gente que está dentro de las iglesias, dentro de una iglesia cristiana como esta, pero que pues, en esta iglesia cristiana puede haber un falso maestro, puede haber falsas doctrinas. Entonces, él está hablando, Pablo, en esta carta, que el Señor un día va a regresar, pero ya les fueron a calentar la cabeza a los tesalonicenses, a la iglesia de Tesalónica, diciéndoles que el Señor ya había venido y ellos ni cuenta se dieron. Entonces Pablo les escribe esta carta y les dice, no, el Señor no ha venido, acuérdense lo que yo les había dicho y habíamos estudiado y lo habíamos visto varias veces cuando estuve con ustedes, porque no ha venido el Señor. Hasta que venga el Señor va a venir el hombre de pecado. ¿Sí? ¿Quién es el hombre de pecado? El último anticristo. Entonces, cuando les está diciendo esto, vámonos directamente al versículo 6. Ustedes saben lo que lo detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo. ¿Quién? La apostasía más fuerte de todos los tiempos a través del anticristo. ¿Ok? Entonces dice, ustedes saben lo que lo detiene por ahora para ser revelado a tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Esto que está en medio, deteniendo la venida del hombre de pecado, hay varias posturas, sin ser así muy tajante la palabra, que puede ser el Espíritu Santo a través de la iglesia. Porque aún está la iglesia y el Espíritu Santo, el hombre de pecado no ha aparecido totalmente. ¿Sí me explico? Esa aparición de este hombre, en ese momento cuando se ha quitado el Espíritu Santo y la iglesia de este mundo, entonces la apostasía va a ser desastrosa. Sí saben lo que es la apostasía, ¿verdad? Todos aquellos que se apartan de la fe y se entregan directamente a Satanás. Y entonces la maldad, o sea, será en todo su esplendor. Entonces Pablo les está explicando, no, aún no. Pero esa maldad, ese misterio de la iniquidad ya está en acción, dice. Aunque está la iglesia que lo detiene, aunque estamos nosotros, sus hijos, que detenemos y que no se ha perdido, porque aún todavía hay salvos, ¿sí? Todavía hay gente predestinada para salvación y todavía tenemos que seguir predicando el evangelio, ¿sí? Pero ya está ese misterio, ¿sí se entiende? Ya está esa actividad de iniquidad, les dice. 8. Entonces será revelado este impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Una vez que el Espíritu Santo y la iglesia sean quitados, entonces aparecerá este hombre por un tiempo, pero el Señor viene y lo destruye totalmente. 9. La venida del impío será conforme a la actividad de ¿quién dice ahí? De Satanás. O sea, Satanás es el que va a darle todo el auspicio. Es su, ¿cómo le llaman a los que anuncian en la tele? Los que, cuando anda el patrocinador. Satanás será el patrocinador de este hombre. O sea, con toda la fuerza demoníaca se va a ir encima de la humanidad. ¿Sí se entiende? Con todo poder, fíjense bien, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese momento este hombre hará tales prodigios y tales milagros que la gente va a decir, wow, esto viene de Dios. ¿Sí se entiende? Tal va a ser sí, pero aún no ha venido. Pero como ya está en actividad este poder, ustedes han escuchado en algunas iglesias cristianas que hay cultos de prodigios y milagros, que realmente sanan a la gente en el nombre de Jesús, haciendo actividad del Espíritu Santo.
y que llaman a la gente a determinado momento, a determinado día, dice el pastor, la pastora o el dicho apóstol o profeta, para que tal día traigan a la gente, porque ese día va a haber culto de sanidad, en donde Dios va a traer al Espíritu Santo con todo poder para hacer estos milagros. Y la gente se reúne, se atiborra a la iglesia y empieza a ver esta actividad. Una lógica, hermano, que yo te he dicho que tú desarrolles en el sentido común como hijo de Dios, es que tú te imaginas dándole una orden a Dios y que Dios te obedezca. ¿Tú te imaginas haciendo esto? Yo no me imagino. ¿Cómo se le pide al Señor? Si es tu voluntad. El Señor Jesucristo le dijo que no sea, que si puedes sálvame de esta copa, pero no sea como yo quiero, sino que sea como sea tu voluntad. Imagínate si yo le voy a decir al hermoso Espíritu Santo: hermano, ¿quién tiene ahorita un problema de gastritis? Yo, pastor. A ver, pasa aquí al frente. Y que yo le diga: Espíritu Santo, cúralo en el nombre de Jesús. ¿Qué estoy haciendo? Dando una orden a Dios. Es ilógico, es una herejía, es una falsa enseñanza, es una falsa doctrina, hermano. No, el Señor sigue sanando, sí. Sigue haciendo milagros, sí, porque Él no cambia. Dice la palabra que no cambia el Señor. Él es así y así siempre va a ser, pero lo hace conforme a su voluntad, sin que yo se lo mande, sin que yo organice. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Porque yo me quedé en el 9. Dice aquí el 10, fíjate cómo dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, traerá estos prodigios mentirosos. ¿Por qué se pierden? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Mucha gente que va a la iglesia quiere la prosperidad, quiere la salud, quiere el bienestar, pero no ser salvos. No ser salvos. Entonces, dice el 11, por esto, ¿quién les va a enviar este poder engañoso a través de estos falsos maestros? Tú te preguntarás. Por eso Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira. El Señor mismo permitirá que la gente que está creyendo la mentira sea engañada. Y le permite a estos falsos maestros que hagan ese tipo de ardides, porque ellos rechazan la verdad que han escuchado del Evangelio. 12, a fin de que sean juzgados. Dice, por eso Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad, en la maldad, en la mentira. Este es el preámbulo que yo abro, porque el Señor siempre ha advertido que si tú rechazas la verdad, si rechazas el verdadero evangelio, entonces vendrán otros a engañarte con un evangelio torcido. ¿Qué les interesa a los predicadores, pastores, apóstoles, profetas que están ahí, líderes? El dinero. Les interesa la fama, les interesa el prestigio, les interesa que la iglesia esté creciendo, pero monetariamente, porque ese es el punto. No, dice el Señor, hasta en el Antiguo Testamento esto fue advertido. Siempre ha sido advertido, Antiguo y Nuevo Testamento. Vean lo que dice Deuteronomio 13. Vámonos a Deuteronomio, capítulo 13, en el versículo 1. 13, versículo 1. Vamos a ver del 1 al 3. Si se levanta en medio de ti un profeta o un soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple, acerca del cual él te había hablado, diciendo, vamos en pos de otros dioses,
a los cuales no has conocido, y sirvámoslos. No darás oído a las palabras de ese profeta y de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con tu corazón y con toda tu alma. ¿Sí escuchaste lo que yo leí, hermano? Dicen que ellos van a hacer esos prodigios. Fíjate bien, dice 13:1. Después de la provisión general del involucramiento de la adoración, dice, la señal o el prodigio se cumple. ¿Cierto? Que así dice, que la señal y el prodigio se cumple. Mira, yo he estado en cultos anteriormente de estar en una sana doctrina, estaba en cultos donde llegaba el famoso profeta que hacía milagros y sanaba a la gente de estrabismo, les hacía crecer un pie si lo tenían más cortito, empezaba a caer oro del cielo, se perlaban las manos de oro, la gente era sanada de prodigios y milagros. ¿Qué crees que piensa la gente que eso de dónde proviene? De Dios. Y Dios lo está advirtiendo desde el Antiguo Testamento, que si no viene en su palabra, porque actualmente esto que hacía Jesús y los apóstoles fue un poder especial para ese tiempo. Una vez que está terminada la Biblia, no tiene que haber más de esto. Dios lo puede hacer, pero ya no es una actividad que nosotros desarrollemos para traer al Espíritu Santo. Era una actividad mesiánica de nuestro Señor Jesucristo. Él sanó, levantó muertos, curó ciegos, hizo toda esta actividad e igual se los dio a los primeros apóstoles. Una vez muere el último apóstol, esto cesa, pero no sus milagros y prodigios que Él pueda hacer sin que yo intervenga, sin que yo manifieste, sin que yo le dé una orden. ¿Sí se entiende? Entonces, por esa razón te está advirtiendo aquí, al final, que dice: no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces nosotros cuando veamos este tipo de actividad, hermano, si tú llegas a una iglesia y empiezas a ver este tipo de actividad, date la media vuelta y salte de ahí, porque no viene de Dios, y te lo está advirtiendo en toda la palabra, y de eso se trata esta advertencia de Timoteo, de Pablo a Timoteo. También nuestro Señor Jesucristo nos previene en Mateo 7 del 15 al 16. Vámonos a Mateo 7 del 15 al 16. Mateo 7 del 15 al 16. ¿Ya estás ahí? Dice: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Cuídense, dice, cuídense de ellos. ¿Qué es un pastor vestido de oveja? Porque tenemos que entender qué es lo que está diciendo el Señor, que es un pastor vestido de oveja, pero por dentro es un lobo. Ustedes saben que el Señor siempre nos ha comparado con ovejas, y la oveja es el animalito más el animalito más indefenso, para que no se oiga tan feo, ¿no? Así oyo por acá tontito indefenso de la creación de los animales. La oveja es miope, la oveja tiene que ser guiada por un pastor, porque no se pierde, y cuando se pierde, porque como es miope, se lo tragan los demás animales depredadores, ¿sí? Es el único animal que no tiene una defensa, es muy mansito, ¿no? Inmensito. Entonces, cuando nos está comparando, dice que estos falsos profetas vienen con esa apariencia. ¿Sí se entiende? Es una persona carismática, es una persona de buen lenguaje,
es una persona muy amable, que empieza a caerle muy bien a toda la gente, que mucha gente lo sigue, ¿sí? Que tiene una palabra siempre de amabilidad, de aliento, o sea, ¿sí se entiende? Pero la intencionalidad de su corazón es de un lobo rapaz. ¿Qué es eso? ¿Qué es un lobo rapaz? Es un animal depredador que ve sus intereses, que no le importa en realidad la oveja, que cuanto pueda la va a engañar, la va a esquilmar, le va a sacar dinero, le va a engañar con falsas doctrinas y la va a despedazar, no la va a llevar a salvación. Por eso el Señor dice, cuidado. Ahora, ¿cómo me puedo dar cuenta, Señor, de lo que tú me estás diciendo? Dice el 16, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? ¿Qué es el fruto? Es la actitud y el carácter que tú vas a conocer a través del tiempo. Porque un árbol que da un fruto tarda un tiempo en salir, ¿verdad? Para que te des cuenta qué árbol es. En apariencia todos parecen igual. Tienen tronco, tienen ramas verdes, unos son chaparritos, otros son más altos. El que es conocedor, sí, de volada dice, ese es un limón, aunque no vea el fruto. Pero nos deja el Señor para que nosotros a través del tiempo veamos el carácter de esa persona, que lo conozcamos en realidad. Va a haber cosas en la vida que nos va a confrontar con él o con ella, según sea el caso, para que podamos ver realmente el carácter. Si hay ahí un Dios o no lo hay. Si hay una madurez o hay una inmadurez, o si hay una falsedad o si hay una verdad. O sea, ese es el punto que está diciendo el Señor. Pero nuestro Señor Jesucristo también nos da un aliento para cuando se nos presente el engaño, ¿no? Por eso, a través de conocerlo por el fruto. Ahora, este mismo principio tú lo puedes aplicar en todo lugar, cuando tú vas a conocer por primera vez a una persona. Una persona te puede dar muy buena impresión. De hecho, en el mundo hay un famoso refrán que dice que como te ven te tratan, ¿no? ¿Cierto? Caras vemos, corazones no sabemos. La persona te puede dar una muy buena impresión al inicio. Y hay otras que por su vestir, por su apariencia, como que los repeles de volada, pero al tiempo de conocerlos, ahí es donde te vas a dar cuenta qué es lo que hay en su verdadero corazón. Ahora vamos a ver el verso 3 y el verso 4 de Timoteo. Dice aquí que la idea enfática e imperativa para Timoteo es quédate en Éfeso, le dice Pablo, quédate ahí, Pablo, en la iglesia y enfrenta a los falsos maestros. Las súplicas de Pablo es permanece, no desmayes. Tal vez Timoteo pretendía marcharse de ahí y es por eso el énfasis a un verdadero hijo en la fe, quien no se va a intimidar, pues aunque son falsos estos, son maestros, recuérdalo. Son falsos, pero se la saben, para que me entiendas. Son falsos, pero tienen labia. Son falsos, pero tienen don de convencimiento. Son maestros. Entonces, por eso le está diciendo Pablo, quédate, enfréntalos. Y probablemente ya algunos líderes. Timoteo tenía el respaldo de Pablo mientras estaban juntos. Pablo estaba con él en Éfeso antes de escribirle esta carta. Ahí estaban los dos trabajando juntos. Timoteo se sentía protegido, ¿sí? Porque estaba el apóstol en la iglesia antes de que Pablo fuera a Macedonia. En ese tiempo Pablo ya había confrontado a dos falsos maestros. Hagan de cuenta que le dijo, ¿te acuerdas cuando estábamos ahí que confronté a dos y con nombre y apellido? Vámonos ahí mismo al versículo 20. Ahí mismo en el versículo 20.
Dice, entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quien he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ya Pablo había confrontado a estos dos falsos maestros en la iglesia de Éfeso, pero en ese momento estaba Pablo y Timoteo observó la forma como Pablo había confrontado a estos hombres, ¿no? Por eso le dice, todo lo había presenciado Timoteo. Ahora, tiempo después, ya que estaba solo, le escribe diciéndole, Pablo, instruye o manda que no enseñen el error. O sea, no le dice que no enseñen el error. Hay una parte ahí donde dice instruye, ¿sí es cierto? Veamos el versículo 3. Tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. En la Reina Valera dice para que mandes, ¿cierto?, a algunos a que no enseñen. ¿Sí es verdad? Los que tienen Reina Valera, ok. Esa cuestión de manda o ordena o instruye es un verbo griego que es una orden a la obediencia de un superior. Por eso le está diciendo, confróntalos y ordénales así tajante, que no enseñen errores. ¿Tú ya te diste cuenta cómo están enseñando errores? Pues ordénales. No llegues con tibiezas, no llegues con cosas de política o diplomacia, no, ordénales, les dice Pablo, ¿no? Hay que observar esto. A los falsos maestros no hay que ignorarlos, hermanos. No, a los falsos maestros hay que confrontarlos y ordenarles que no enseñen el error. Veamos lo que dice Tito 1:11. Adelantito está la carta a Tito, que es otra carta pastoral. Y ya en el capítulo 1, en el versículo 11 dice, hay quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. ¿Sí te das cuenta cómo le ordena ahí Pablo a Tito? Haz de cuenta que le está diciendo, tápales la boquita ya, ordénales que se callen. ¿Sí? Hay que observar que estaban en la iglesia y no venía de otro lado. Ahí habían llegado y permanecían y se habían probablemente convertido en ancianos. Ya estaban ahí, pero Pablo los manda a que les tape la boca. Y eso es lo que hay que hacer, hermanos. Cuando surge esto en alguna iglesia, que surge un falso profeta, un falso maestro, no, tienes que ordenarles que callen en sus cosas, en el error en el que están. ¿Sí? Pablo manda, dice, tápales la boca. O sea, es muy enfático Pablo cuando le dice a Tito, ¿no? Pero tenemos que entender que salen de nosotros, no vienen de otro lado, no vienen de pare de sufrir, ni vienen de la iglesia católica. No, están entre nosotros, han aprendido la doctrina, han entendido algunas cosas del evangelio. Ahorita vamos a verlo más adelantito, cuáles eran estos falsos profetas que estaban en la iglesia de Éfeso y qué estaban enseñando, porque esa es la idea. Nada más que ya saben que siempre trae una aplicación para la iglesia de ahora. Muy bien, veamos Hechos 20, 29 y 30. ¿Por qué salieron de nosotros? Hechos 29 y 30. Hechos 20, 29 y 30. ¿Ya estás ahí? Dice, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces. Ahí vuelve a ser la acepción del animal depredador. Entre ustedes vendrán lobos feroces, entre ustedes que no perdonarán al rebaño. No van a tener misericordia de él. También dentro de ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. O sea, esto lo van a hacer, van a jalar gente de la misma iglesia y van a tratar de que esas cosas perversas de las que hablan y los van a tratar de arrastrar.
¿Sí se entiende? Pablo es muy enfático en ese sentido. ¿Qué tipo de doctrinas debía Timoteo advertir que no prestaran atención? Dice la palabra mitos, fábulas o genealogías, ¿sí o no? Ahí tú lo puedes ver en el versículo. Regresemos al versículo de Timoteo, por favor, en el capítulo 3 y 4. La gente de la iglesia de Éfeso estaba enseñando mitos, fábulas y ¿qué? Dije, genealogías, ¿cierto? ¿Por qué se distraen tan fácil, Por eso mandamos allá atrás no los distraigas, Ale. No es cierto. Dice, herejías eran ¿dónde me quedé? ¿Qué tipo de doctrinas debía Timoteo advertir que no prestaran atención? Dice la palabra que eran mitos o fábulas, aunque Pablo no especificó qué tipo de herejías eran, pero por lo que la carta más adelante denuncia, debían ser leyendas o historias fantasiosas, fabricadas por elementos del judaísmo. Acuérdense que en ese tiempo muchos judíos se convirtieron a Cristo, ¿cierto? Estos judíos, ¿qué cosa tenían como principios? Toda la tradición judía, fiestas, algunas situaciones de tradiciones, y todo esto lo querían insertar ya como cristianos. Hay un libro que se llama el Ágada Rabínico, que contiene este tipo de alegorías y rituales significativos, ¿sí? Y esto lo celebraban ellos como judíos en el judaísmo, ese tipo de, ¿cómo le llaman? ¿Qué les dije ahorita? Tradiciones, ¿no? Miren, había una tradición que ellos le llamaban el Peshach, y entonces sacaban símbolos del cordero, símbolos de sacrificios, sacaban semillas, y en la sinagoga hacían este tipo de rituales. ¿Te ha sucedido que en muchas ocasiones el pastor de una iglesia cristiana te dice, hoy Dios te va a bendecir? Tráiganme por favor la unción del aceite. Pum, mañana está una mesita. Y tráiganme por favor arroz, semilla de arroz. No arroz con huevo, no, sino sí, porque se me quedaron viendo así como van a comer. No, la semilla del arroz. Tráiganme la semilla del trigo, tráiganme la semilla de no sé qué. Y poner un montón de semillas. Ese era un ritual de la abundancia. Y entonces llamaba a la gente y empezaba a ungirlos y a aventarles agüita bendita. Dicen, no sé por qué aventaban agua así. Y hacer este tipo de alegorías, fábulas y genealogías. Así lo hacían los judíos. Entonces ellos ya estaban metiendo estas cosas del judaísmo a las iglesias cristianas. ¿Sí se entiende? Desde aquel entonces. Hoy en la actualidad, así es la situación en muchas iglesias. En muchas iglesias te llaman al rito de la prosperidad, al rito de la sanidad, al rito de esto, al rito del otro, a la unción de la escoba, a la unción del globo, a la unción de no sé qué, tantas unciones ahora inventan. Fábulas, mitos y genealogías. Por eso le está diciendo a Pablo, ten cuidado, ¿sí? Ahora vamos al verso 5 y 6. Vamos al verso 5 y 6. Dice, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido. Fíjense bien, aquí menciona 3 cosas. No andes metiendo esto en las iglesias. No hagas esto, se pierde. O sea, es una tontería lo que están haciendo. Entonces, ¿qué hago? Pablo pregunta a Timoteo, enséñales esto, dales la instrucción del amor nacido de un corazón puro. El amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Eso es lo que se tiene que predicar, eso es lo que se tiene que enseñar, porque dice aquí, veamos a detalle el propósito de nuestra doctrina, dice Pablo, enséñales Timoteo a los efesios el amor nacido de un corazón puro. ¿Cómo puedo yo adquirir un corazón puro si la misma palabra dice que mi corazón está ¿qué?
¿Cómo dice la palabra? A ver, mis hermanos, acerca del corazón, que está podrido y no tiene remedio, ¿no? Dice Jeremías, ¿cierto? ¿O alguien se lo sabe de memoria? A ver. Perverso y engañoso es el corazón y no tiene remedio. Ese es mi corazón desde que nací. No tengo la posibilidad. Entonces, ¿cómo me va a enseñar el Evangelio de Cristo el que yo tenga un corazón puro? Veamos lo que dice Mateo 5:8. Bienaventurado los de puro corazón, ¿cierto? Dice así. Bienaventurados los de puro corazón, porque ellos, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a ver? Van a ver a Dios. Yo no puedo ver a Dios ahorita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es un espíritu y Cristo está a la derecha del Padre. Hasta que yo muera y vaya a la presencia de Él, entonces yo podré ver físicamente a Cristo. Pero ahorita yo no puedo ver a Dios. Por eso es que inclusive en esos, ¿cómo les llaman? Cultos no son cultos, son de cuarto y quinto paso, ¿no? Son experiencias espirituales de cuarto y quinto paso. Experiencias espirituales de las mismas iglesias cristianas, retiros que les llaman. Muchos de ellos dicen que ven a Dios, que lo ven, cierran sus ojos y lo ven. Entonces esto también es una falsedad y un engaño. Entonces dice que bienaventurado los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo yo hoy tengo puro mi corazón, hermanos? Porque si yo no tuviera ahorita puro mi corazón aquí y ahora, yo no sería salvo. Yo no sería acepto para Dios. ¿Cómo lo tengo? A través de la justificación, hermano, que hizo Cristo por mí. Él se lleva mi pecado y me entrega su pureza. ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? La justificación que hizo el Señor en la cruz. Ahora yo puedo ver a Dios, pero a través de la palabra, ahorita. Pero esta promesa también es a futuro. Un día lo veré cara a cara como Él es. ¿Cierto? Entonces enseña esto, les dice Pablo. Enséñales que ese puro corazón se obtiene a través del nuevo nacimiento, en esa parte de la justificación que hace Dios con nosotros, en donde nos justifica, ¿sí? Y nos viste de Él, para que el Padre eterno, Jehová Dios, nos vea y diga, se está formando Cristo en este cristiano. A pesar de que todavía está medio chipotudo, rebelde y medio atarantado, pero se está formando ahí el Señor. Esto es lo que les tienes que enseñar. Predica la palabra y deja las tonterías para las fábulas y genealogías. Hazles saber a los predicados de la condición de su caída y tendrán necesidad de Dios. ¿Cierto? ¿Qué les he dicho yo, hermanos? A través de la palabra, que cuando vayamos a evangelizar no lleguen con situaciones de este tipo, así como muy sentimentaloides, como de fábulas, que llegue a vivir Dios a su corazón, que todo va a cambiar en su vida, que lo va a sanar, que su matrimonio se va a arreglar, porque muchas veces en nuestras buenas intenciones queremos predicar de esa manera a alguien y le estamos mintiendo, le estamos prometiendo algo que probablemente no sea así. Y tú le tienes que decir las malas noticias. Tú le tienes que decir que es un hombre que está caído, que es una mujer que está caída, que llegó a este mundo muerto en delitos y pecados, y que no hay ninguna obra que él o ella haga para que pueda salvarse, y que solamente a través de la obra redentora del Señor Jesucristo puede tener la oportunidad y pueden hacer de nuevo. Y solamente de esa manera es como realmente van a entender la necesidad de un Dios. Si ellos son predestinados para salvación, inmediatamente van a aceptar el mensaje, o posteriormente, no lo sé si es cosa de Dios. Acuérdense, nosotros llevamos el mensaje, esa es nuestra labor, y Dios lo baja al corazón. Esa no es nuestra labor, esa es labor de Dios, pero debemos llevar el mensaje, ¿sí? Vamos a ver Primera de Pedro 1, 22 y 23. Primera de Pedro 1, 22 y 23. ¿Ya estás ahí, hermano? Dice, puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas
para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Eso es lo que tiene que pasar, hermano. O sea, nosotros, dice aquí, la otra parte, dice que tiene que haber un amor en una buena conciencia. ¿Tú sabes lo que es tu conciencia? ¿O no? ¿Qué es tu conciencia? El espíritu. Es el espíritu. Esa conciencia nació muerta, ¿recuerdas? Para Dios. Pero en esa conciencia Dios puso un estándar. Y aunque estaba muerta, antes de conocer a Cristo, sabías exactamente qué es bueno y qué es malo, ¿verdad? Tú sabías que no era bueno robar. Pero, ¿sí? Ok. Dice, aclaremos primero, la conciencia fue puesta por Dios como una facultad de juzgarse a uno mismo. Y ahí ibas a agarrar lo que no, y estaba la lucha, y lo agarro, no lo agarro. La conciencia se vuelve afónica y lo agarrabas. ¿Sí? Pues para juzgarse a sí mismo. Conoce la norma del bien y del mal. Cuando se transgrede el límite, le causa temor, culpa, vergüenza, asco. ¿Sí? Es como una luz ámbar, ¿no? Me dice mi nieta, amarillo, amarillo, ¿no? Cuando vamos en el carro, me dice amarillo porque ya se está prendiendo la preventiva. Aguas, ya no te pases, va a poner el alto. Es como una luz ámbar de perdición al alma. Esta conciencia, hermano, esta conciencia, antes de nacer de nuevo, o sea, ahí estaba puesta, pero muchas veces llegabas tanto a adormecerla que ya no te importaba caer en el pecado, ya no había conciencia, ¿verdad? Aunque sabías que estaba mal, lo seguías haciendo y se acallaba la conciencia. Ya no había ni siquiera culpa o miedo, ya no, seguías metido en el pecado. Ejemplo, les voy a poner un ejemplo. En Juan 8:9, nuestro Señor Jesucristo está sentado y ve venir una turba corriendo y adelante viene una mujer. Esta mujer es una mujer adúltera, ¿cierto? Y atrás viene mucha gente. No eran ni siquiera los fariseos, era gente del pueblo, con tremendos rocones. ¿Qué decía la ley? Que a la mujer que agarraran en adulterio, ¡pum!, la lapidaran. Y entonces cuando llega con Jesús, los ve y lo ven y dicen, no, perfecto, aquí está la prueba. Maestro, le vamos a... Y les dice él, y él apela a la conciencia. Él es el único que en un inconverso le puede hacer mella en la conciencia. Porque les dice, el que esté limpio de culpa, era la ley. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo con la conciencia de toda esa turba? Los agarró. Porque probablemente muchos de ellos también eran adúlteros, otros eran mentirosos, rateros. ¿No había pornografía? No, ¿verdad? Es decir, pornográficos. De todo, ahí, y apeló a la conciencia y mira todos, dieron su piedrita y se largaron. Así es la conciencia. Entonces, el amor a una buena conciencia, o sea, ahora esa conciencia, esos pensamientos, emociones y voluntad renacidas de nuevo, o sea, tienen que aflorar en nosotros como hijos de Dios en un cambio, ¿sí se entiende? Un cambio precioso que nos haga sentir que ahora sí tenemos una buena conciencia, estamos conscientes de quién es nuestro Salvador, nuestro Señor, y por qué están ahí nuevamente renacidas esas partes de nuestra alma, de nuestro espíritu. Y la otra que dice, amor de una fe no fingida. El propósito del falso maestro no es crear un ambiente de paz. Ese no es su propósito. El propósito de un falso maestro es crear un ambiente de discordia. Por esa razón dice, esa es una fe fingida, esa es una falsa confianza, ¿sí?
no es crear un ambiente de paz y amor, sino satisfacerse a sí mismo, engrandecer su egolatría y ganar dinero. Esa es la parte. Vamos al verso 7. Aquí se hace evidente el fariseísmo, pero ahora cristiano. Sí, porque ellos eran fariseos, muchos, que se convirtieron al cristianismo. Vamos a ver lo que dice Mateo 23, 5 y 7. Mateo 23, 5 y 7. Mateo 23, en el versículo 5 al 7. Mateo 23, 5 al 7. ¿Ya estás ahí, hermano? Perfecto. Dice: sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pero agrandan sus filacterías y alargan los adornos de sus mantos. Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y los saludos respetuosos en las plazas, y ser llamados por los hombres rabí. O sea, es una idolatría. Hay una parte que puse yo aquí acerca de esto, de los nuevos fariseos hoy en las iglesias. Esto lo escribe un teólogo acerca de cómo podemos caer en ciertas cosas como predicadores, como líderes. Y dice así: no puedo ayudar a dar respuesta a la pregunta de si no será esto el por qué hay tan pocos predicadores a quienes Dios está usando hoy. Hay muchos predicadores populares, pero no muchos poderosos. No muchos poderosos que prediquen en el poder del Espíritu. Pregunta: ¿es porque el costo de tal predicación es muy grande? Parece que la única predicación que Dios honra, a través de la cual se expresa su sabiduría y su poder, es la predicación de un hombre que está dispuesto a ser una persona débil como tonto. Esto es lo que aprueba Dios. Y tú dices: ¿what? ¿Débil y tonto? ¿Yo? ¿Cómo? ¿No? Dice: Dios no solo escoge a personas débiles y tontas para salvarlas, porque así lo dice la palabra, ¿o no? ¿De qué escogió Dios? De lo más vil y menospreciado, ¿verdad? Ok, entonces Él le da esta acepción. Dice: no, Dios no solo escoge a personas débiles y tontas para salvarlas, sino también a débiles y tontos predicadores que a través de su predicación puedan llevar a la salvación a otros. Al menos que estos predicadores estén satisfechos al ser débiles y al parecer tontos ante los ojos del mundo. No siempre estamos dispuestos a pagar este precio, a ser débiles y tontos. Y esto, hermanos, también aplíquensela a todo cristiano, ¿eh? No siempre estamos dispuestos a pagar este precio. Siempre estamos tentados a codiciar una reputación como hombres de saber, hombres de influencia, a buscar honra en los círculos académicos y comprometer nuestro anticuado mensaje a fin de lograrlo, y a cultivar el encanto personal o dinamismo para influir en las personas que están bajo nuestra custodia y bajo nuestro cuidado. O sea, yo parecerme un tonto o débil, no, yo quiero que me vean como alguien que, ¿sí? Y a ser famoso, y a ser respetado, y a ser llamado rabí. Por eso les estoy diciendo, si ustedes observan el versículo 7, ¿qué dice el versículo 7? Exactamente. ¿Se dan cuenta? Ahora, Pablo advierte a Timoteo: para ser siervo de Dios se requiere práctica de humildad y el llamado de Dios. Si no hay llamado de Dios, no hay humildad. Y el llamado de Dios, los falsos maestros de Éfeso no entraban en esa categoría. Herejes, legalistas, ofreciendo la salvación por obras, preeminencia, poder personal y prosperidad. Y ellos encajaban muy bien con ese prototipo de personas. Del verso 8 hasta el 11,
La ley es buena, dice ahí, ¿cierto? La ley es buena. Muchos ahora dicen que nosotros los cristianos evangélicos despreciamos la ley, ¿no? Que ahora como somos justificados, ya no seguimos la ley. No, están totalmente equivocados y errados. El hecho de que nosotros seamos justificados y no perdamos la salvación, o sea, no quiere decir que no respetemos y veamos la ley como algo imprescindible para cumplirla. ¿Sí se entiende? No, la ley, dice aquí, es buena. Y podríamos añadir legítimamente buena. Cuando la ley mosaica y la ley general nos fue dada a los buenos y justos, la ley mosaica y la ley general no fue dada a los buenos y justos, no, sino para los pecadores. Ese es el propósito de la ley, mostrarnos nuestro pecado y la necesidad de un Salvador. Pero la sola ley te condena en el infierno, hermano. La sola ley te condena. Aquí hay una lista de pecadores. Ahí viene hacia abajo la lista de pecadores, de pecadores de naturaleza pecaminosa con la que todos llegamos a este mundo. Vienen en pares, fíjate bien. Aquí hay 3 pares que identifican, ¿sí?, la transgresión del pecado hacia Dios. El primero habla de transgresores y rebeldes. El segundo habla de impíos y pecadores. El tercero habla de irreverentes y profanos. Y estos 3 pares agreden nuestra relación con Dios. No podemos tener una relación con Dios así. Por eso está poniendo ahí Pablo como ejemplo la ley. ¿Qué dicen los primeros 4 mandamientos de nuestra relación con Dios? Ustedes los pueden leer en Éxodo, ahorita no hay tiempo, pero léanlo en Éxodo 20. Los 3 primeros 4 mandamientos es nuestra relación con Dios, para que nosotros podamos tener una relación con Él, para que podamos amarle, respetarle, para que podamos entregarnos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Hoy estamos capacitados porque tenemos al Espíritu Santo dentro, hermano. Hoy estamos capacitados porque estamos justificados por Cristo. Estamos salvados por Él. Ha puesto en nosotros ese peso de eternidad y ahora vamos a amarlo. Estos 3 pares que están aquí impiden, y los restantes afectan su relación con la humanidad. Todos los demás restantes, ¿habla de qué? Fíjate bien. Dice pecadores, irreverentes, profanos, para los que matan a sus padres y a sus madres. Y yo podría decir, no, pastor, pues yo no estoy ahí. Yo no he asesinado nunca a mi padre y a mi madre. Tú sabes que cuando la ley del decálogo de Moisés, los 10 mandamientos, habla de no matarás, no se refiere no nada más físicamente. No se refiere nada más que le aprietes el cuello a alguien y lo dejes sin vida. ¿A qué se refiere entonces también? A cuando matas a alguien con tu palabra, a cuando murmuras espoleado por la ira o espoleado por la venganza, por el odio, y lo achicharras. ¿Sí se entiende? Entonces, muchos no se quejan de sus padres y de sus madres? Anoche yo vivía una experiencia similar con otras personas. Y está duro, dice, para los asesinos, para los inmorales, homosexuales, secuestradores. ¿Tú te habías dado cuenta que también desde ese tiempo había secuestradores? Porque muchos piensan que este es un pecado actual. Y no, fíjate desde dónde viene. Había secuestradores, mentirosos, los que juran en falso. Y para no dejar afuera a nadie, Pablo le dice a Timoteo, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, ya entra todos los demás pecados. ¿Sí se entiende? Dice, estos afectan la relación con Dios y los restantes afectan tu relación con toda la humanidad. Cuando viene la sana doctrina a ti, hermano, todas estas instrucciones para vivir como Dios manda, o sea, son las que se tienen que dar y sacar de la iglesia todo este tipo de cosas
que afectan a aquellos que vienen por un alimento espiritual. Probablemente se vayan entusiasmados porque la alabanza estuvo poderosa, dicen, y salté y bailé y sudé. Oye, y qué bonito ministerio de las artes tienen aquí, cuando vi bailar muchas banderas, listones, vestidos de multicolores, muchachas muy guapas, escogidas, y qué pasos tan preciosos llevaban, ¿no? Probablemente mi corazón se constriñó y hasta la piel se me erizó cuando oí ahí atrás allá tocar el sofar de un hermano. ¿Cómo me ministró eso? Dicen. Su mecha. Y cuando el pastor en el éxtasis de su doctrina pasó y bendijo a todos con bendición material para que ahora sus finanzas estén bollantes de aquí para adelante. Es más, detuvo hasta el COVID. ¡Bum! ¿Se dan cuenta? Lo que significa no enseñar malas doctrinas, hermano. No enseñar malas doctrinas, sino todo lo que le está pidiendo Pablo a Timoteo, que enfrente a estaban metidos ahí. Pobre Timoteo, de veras que ahora que está estudiando esto, digo, pobre Timoteo, pero ¿pobre de qué? Si tenía el respaldo de Dios y tenía, ahora sí que también el respaldo apostólico de Pablo. Pero vamos a seguir avanzando en la carta porque es el comienzo, ¿sí? Es el comienzo, y más adelante hay cosas que también Timoteo tuvo que enfrentar y tuvo que a veces hasta desfallecer. Tuvo a veces que como que quiso tirar la toalla, y sí se entiende perfectamente. Mas sin embargo Dios les dio la fuerza a ambos para seguir adelante, porque dice las malas, fíjense lo que dice el 11, ¿no? Según el glorioso evangelio de Dios, bendito que me ha sido encomendado. Eso no lo ha dado a todos, hermano. ¿Dónde es que me quedé? Aquí está. Según el glorioso evangelio del Dios bendito, el verdadero evangelio, hermano, al Cristo crucificado, al Cristo que murió por ti y por mí, y que nos trajo salvación y el orden de la salvación, y nos da todas las doctrinas de la gracia para ser aprendidas, enseñadas y practicadas. ¿Sí? Bendito sea del Dios bendito que me ha sido, ¿qué? Encomendado. No es que, bueno, ya lo vi de lejos y ya. Y qué bueno que ya me salvé. No, te está siendo encomendado para que vayas tú y también lo prediques. Las malas noticias vienen de la ley, pero el glorioso evangelio que nos ha sido encomendado, viene la gracia inmerecida por medio de la fe en el acto redentor de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí termina esta parte de la carta, hermano, para que tú al llegar a casa también le puedas dar una repasada, puedas deleitarte, hermano. Pero hoy tú sabes que aquí se tiene en la Iglesia de Cristo que enseñar sana doctrina. Todos los mitos, fábulas tienen que quedar fuera, tienen que quedar afuera, no se tienen que tocar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque en esta preciosa mañana tú nos has dado la oportunidad de volver a recordar cuán torcido desde aquel entonces han tratado de llevar el evangelio en muchos lados. Esas propias personas que han salido de nuestro propio evangelio, Señor, de nuestras propias iglesias, aquellos que buscan engrandecerse a través de dinero, fama y fortuna, aquellos, Padre, que tuercen sin misericordia alguno y que pierden el rebaño. Tú siempre has tenido un remanente, Padre, y tú tienes el control de todo. Tú sabes en qué momento en tu juicio divino, Padre, vas a hacer justicia de todo esto. Lo que tú nos pides es a través de que nosotros prediquemos la sana doctrina, mi Señor, porque todo lo demás tú ya lo tienes contemplado. Oramos, Padre, para que muchos de aquellos hermanos que aún se encuentran inmersos
en este tipo de prácticas sean sacados de ahí. Que muchos de aquellos, Padre, que son de tu rebaño, que son de tus ovejas, van a escuchar tu voz y van a salir de ahí. Yo te doy gracias por eso, Padre, porque el que los ha traído eres tú, Señor. Han escuchado la voz de su pastor y han venido, han salido de ahí y han venido a la sana doctrina. Bendito seas, Padre. Te damos la honra, te damos la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén.